Muy buenos días, mi nombre es Eva Estrada Victoriano y a continuación les explicaré sobre lo que vimos durante la clase, que es la historia de la educación en México. Bueno, lo primero que puedo decir es que en la época mesoamericana esto se llevaba a cabo por las culturas que existían, como varias culturas, pero las principales eran 5 de ellas, las cuales la educación pues se retomaba por medio de las prácticas de la vida cotidiana de las personas. Lo que los jóvenes estaban acostumbrados a hacer era o más bien lo que les enseñaban sus papás eran lo que ellos hacían, lo que era acarrear arena. Los preparaban para recolectar alimentos, para salir a cazar. Esa era la máxima educación que ellos recibían en esa época. Posteriormente tenemos la educación durante los siglos 16 y 17, en donde nos decía que la educación pues más que nada en esa época pues ya estaba basada en cierta forma por la religión, ¿no? Más que nada porque la escuela era así antes, y también contemplaban lo que eran castigos muy estrictos, y pues solamente durante esas épocas la educación era como de que nada más se tenía que repetir lo que el maestro decía. No se consideraba tanto al alumno como que no tenía la libertad para expresarse. De ahí tenemos lo que era la educación en el México independiente. Ahí ya era la educación un poquito más libre, pero seguía siendo más que nada de forma tradicional, en el cual el maestro estaba enfrente de los niños, nada más. Pues ahora sí que lo que decía yo, nada más repetían lo que se tenía que hacer. No eran libres de buscar o de opinar, pues lo que ellos pues aprendían, ¿no? De ahí tenemos lo que era pues más avances, como fue lo de la Revolución Mexicana, que ahí hubo un poquito más pues ahora sí que se consideró un poquito más la educación, en donde veíamos que el presidente era Venustiano Carranza, pero él pues al principio como que negaba esa parte de la educación. Ya después fue de que él falleció en 1920, y posteriormente pues hubo un presidente interino, que fue Venustiano Carranza, no, que fue José Vasconcelos. Él fue uno de los principales autores en esta época, quien se le considera que hizo un gran trabajo en la educación, porque fundó escuelas, consideró a las personas mayores para que pudieran estudiar, creó centros educativos como fue la escuela primaria, también el centro de la Secretaría de Educación Pública. eh, Implementó talleres, hizo muchísimas cosas que otros presidentes anteriores no hacían. Y ahí fue lo de la Constitución de 1917, en donde nos decía que eso lo hizo Venustiano Carranza antes, perdón, en donde decía que la escuela ya se le consideraba como que obligatoria, laica y gratuita. Laica porque no querían que la religión se metiera más en lo que era la educación. Querían ser dependientes de lo que eran los sacerdotes, las monjas, la iglesia. Entonces ya la educación quería basarse en cierta forma a lo que era, ¿no? Creo que de ahí más adelante pues se crearon lo que fueron, porque primeramente se habían creado lo que eran la escuela primaria,
pero más adelante se le consideró como que un nivel académico como que muy poco para entonces, porque pues querían algo más. Entonces, para que los profesores estuvieran más preparados, después crearon lo que fueron las universidades, crearon universidades de ingeniería, de agricultura, perdón, también lo que fue la otras universidades que también mencionaba era la de arquitectura. Entonces, para llegar a esto con el fin de llegar a un número más de estudiantes y pues crear pues como que más conocimiento en la población. De ahí es lo que, bueno, así se fue creando nuevas reformas con las que ahorita en la actualidad estamos trabajando. Y bueno, creo que sería todo. Lo único que puedo decir para concluir pues es que este tema en general a mí en lo personal me sirvió para pues más que nada para conocer un poquito más sobre la educación, sobre cómo pasamos de una escuela tradicional a lo que ahorita somos una escuela pues independiente de todo lo demás. Entonces de la religión, de cómo fuimos cambiando, de cómo ahorita ya somos los alumnos los que ahora sí que somos importantes en un aula de clases. Y pues al igual que los profesores tenemos que poner muchísimo empeño para obtener más conocimiento. Y pues como les digo, lo que más me gustó de esto es saber un poquito más sobre la historia de la educación. Gracias.